Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores. Piensa, habla y actúa en términos de progreso. Hacer lo contrario sería negar tu fe, y negar tu fe sería perderla. Tu fe está basada en la abundancia, así que vamos a comenzar a pensar, a hablar y actuar en términos de progreso. Hoy voy a estar hablando de un tema bien interesante que es el tema de la mentalidad de crecimiento. Vamos a estar viendo en qué consiste la mentalidad de crecimiento y la vamos a comparar con la mentalidad fija o la mentalidad de estancamiento. Y al final del programa estaré compartiendo contigo algunas recomendaciones para poder desarrollar una mentalidad de crecimiento para alcanzar nuestro objetivo. Así que quiero saludar a todas las personas que están conectadas. Bienvenidas una vez más a Entrena tu Mente con su servidor Alexis Castro. Espero que se encuentren bien y que hayan tenido un excelente día. Quiero saludar, ¿verdad?, a mi tía Wilda, que ya está conectada por ahí. Saludos, Titi, espero que te encuentres bien. Saludos a todas las personas que ya están por ahí conectadas. Comparte este contenido para que otras personas se puedan beneficiar de lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero recordarles el taller de yoga, reflexología y mandala que se va a estar llevando a cabo el 24 de octubre. Son 2 talleres, un taller en la mañana y un taller en la tarde. El taller de la mañana, prácticamente en ambos va a haber yoga. La diferencia del de por la mañana al de por la tarde es que en la mañana va a ser reflexología y en la tarde se va a estar trabajando con los mandalas. Este taller, ¿verdad? Estos talleres tienen un costo de $45 por persona. Separas con el 50% de la totalidad y la última semana pues puedes pagar el resto. Así que si estás interesado o interesada o conoces a alguien que le pueda interesar alguno de estos talleres, te invito a que te comuniques al 939-416-7323 o al 787-593-1202. También me puedes escribir a mí a través de mi Facebook para yo entonces poder contactarte con la persona encargada y separar tu espacio. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el de la mentalidad fija. Pero antes, ¿verdad?, de entrar de lleno en el tema de la mentalidad fija, quisiera comenzar con una frase, y la frase sería: todo depende de nuestra actitud. Repito, todo depende de nuestra actitud. Y esta frase me hace pensar en otra frase de Viktor Frankl, que fue el creador de la logoterapia. Él decía que a un hombre, y lo dijo un hombre que estuvo encarcelado en los campos de concentración nazi. Él en un momento dado dijo que a un hombre se le pueden, ¿verdad?, un ser humano, se le pueden privar de todas sus libertades, excepto la libertad de elegir la actitud con la que enfrenta sus circunstancias. Así que, habiendo dicho eso, quisiera, como mencioné, antes de entrar de lleno a la mentalidad de crecimiento, quisiera hablar de la mentalidad, la contraparte, ¿verdad?, de la mentalidad de crecimiento, que es la mentalidad fija o la mentalidad de estancamiento. Y quisiera compartir con cada uno de ustedes algunas características sobre este tipo de mentalidad y poder identificar si en algún momento dado nosotros estamos teniendo características de una mentalidad fija.
quiero que, ¿verdad? Recibamos esta información con apertura, que siempre lo verifiquen a través de su propia experiencia. Todos en algún momento dado hemos actuado o hemos operado desde la mentalidad fija, ya sea por nuestro condicionamiento cultural. De hecho, el mismo Rafael Echevarría, que es un coach ontológico chileno, él dice que nosotros actuamos basado en un programa que él le llama el programa metafísico, que hemos heredado ¿verdad? En Occidente, y que ha condicionado nuestras vidas para pensar desde esta mentalidad. Pero en el programa de hoy, ¿verdad? Voy a estar utilizando este libro, Mindset, la actitud del éxito, de Carol Dweck. No sé si se pronuncia así el apellido, pero pues vamos a estar haciendo referencia a este libro, ¿verdad? Para desarrollar el tema de hoy. ¿Y cuáles son algunas características de la mentalidad fija? Una de las características es que las personas que tienen una mentalidad fija creen que están condenadas por su genética. Otra de las características que podríamos ver es que las personas sienten que no pueden desarrollar sus habilidades o sus competencias. O sea, o que no pueden desarrollar nuevas habilidades o nuevas competencias de las que ya tienen. Por otra parte también, este tipo de personas piensa que el talento y la inteligencia son solo de nacimiento, es decir, que son innatas y no se pueden desarrollar. Por otra parte también, que esto me parece fundamental, este tipo de personas creen que la gente no cambia. Y esto es un tema que ya hemos mencionado en programas pasados en relación al tema de la personalidad. Incluso hay personas investigadores de este tema, que creen que la personalidad no cambia. ¿Verdad? Yo en cuanto a eso, según las investigaciones que he realizado en cuanto al tema y mi experiencia, yo no secundo esa postura. Yo soy de los que pienso que la personalidad de uno puede cambiar, ¿verdad? Cuando uno estudia el concepto de personalidad, la palabra personalidad viene de persona en griego, que significa máscara. Y la máscara, ¿verdad? Es el personaje con el que nosotros nos hemos identificado, pero que llega un momento dado en nuestras vidas que este personaje nos limita. Y no es que el personaje sea bueno o malo, es que en ocasiones pues pierde efectividad y por eso hay que ir más allá de nuestra personalidad. En otras palabras, tenemos que buscar otros modos de ser. Y cuando uno piensa de esa manera, de que la gente no cambia, pues uno está operando desde esta mentalidad fija. Incluso podemos ver en tipos de relaciones, que suele pasar en relaciones de pareja, que a veces las personas se dan por vencidas diciendo, es que él no va a cambiar o ella no va a cambiar. Y sí, en algunos casos eso es correcto. ¿Sabes? En algunos casos hay personas que no van a cambiar, pero no porque no puedan cambiar, sino porque el cambio requiere de un esfuerzo, requiere de dedicación, ¿verdad? Y por eso ciertas personas pues no están dispuestas a pagar ese precio. Otra de las características que podemos ver en este tipo de personalidad, ¿verdad? Que tienen una mentalidad fija, es que buscan la seguridad y la estabilidad en todo momento, ¿verdad? Ahí está lo clave. No es que todos buscamos seguridad y estabilidad, pero este tipo de personas la busca en todo momento. Y hay veces que en algunos momentos hay que tomar ciertos riesgos. Hay veces que tenemos incertidumbres, tenemos dudas y por eso tenemos que abrirnos hacia esas posibilidades, porque por siempre querer seguridad y estabilidad, muchas veces no actuamos por miedo. Otra de las características de este tipo de mentalidad es que las personas tienen miedo de cometer errores y de fracasar. De hecho, si este tipo de personas comete un error, pensará que son un fracaso. Incluso equiparan, por decirlo de alguna manera, o más bien entienden de que si ellos fracasan, el fracaso los va a definir como persona. Y yo quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes la noche de hoy que el fracaso no nos define,
¿verdad? No es lo mismo decir yo soy un fracaso a decir yo he fracasado en algún emprendimiento. De hecho, ahorita hablando como yo le digo, con mi compañera de vida, de viaje, que me está acompañando en la noche de hoy, estábamos hablando de la serie Atypical, que está en Netflix, que el niño, ¿verdad? El personaje principal es autista. Y recuerdo que uno de los capítulos, una ¿verdad? de las personas que estaba trabajando con él, le decía que su condición no lo definía él como persona. No es que él fuera un autista, sino que él era un joven, ¿verdad?, con autismo. Y quizás para algunos esto puede ser algo insignificante, pero ese cambio de semántica significa mucho para ese tipo de personas, ¿verdad? Y para nosotros, cómo uno concibe su experiencia. Así que es bien importante uno entender esto de que si nosotros fracasamos en nuestra vida, eso no nos define como persona. También entender de que este tipo de personalidad, por seguir con las características, es que para ellos el fracaso sería como que bien vergonzoso. Es una vergüenza inaceptable. No lo pueden aceptar, no lo pueden reconocer, cuando vamos a ver más adelante que el fracaso también es parte del proceso. Otra de las cosas, ¿verdad?, que podríamos ver en este tipo de mentalidad fija es que siempre este tipo de personas están queriendo probar sus habilidades, ya sea para ellos mismos o para otras personas. Pero en el sentido de siempre estar probándose, ¿verdad? Porque también ven las cosas como una competencia y quieren siempre sobresalir. Y en vez de buscar maneras en las que se pueda ser más creativo, en vez de más competitivo, este tipo de personas tienden a tener problemas de competitividad. Así que otro factor, y este me parece un factor bien importante, y es el factor del perfeccionismo, ¿verdad? Que este tipo de personas también, como su objetivo es la perfección, muchas veces operan desde su nivel de comprensión y desde lo que saben. Me explico. Muchas veces cuando operamos desde una mentalidad fija, nosotros nos apegamos a lo que ya sabemos, y si recibimos información diferente que nos pueda ayudar a nuestro proceso, nosotros nos cerramos. Eso, ¿verdad?, me hace pensar en casos relacionados con nuestros padres. También me ha ocurrido a mí de que en ocasiones, supongamos que las generaciones previas a nosotros tenían un modus operandi y quizás por no abrirse a lo nuevo, anulan eso en vez de abrirse, ¿verdad?, a otras formas de hacer las cosas. Así que eso como que lo ampara en ese tipo de mentalidad fija, en vez de cambiar, ¿verdad?, y adaptarse a los cambios. De hecho, este tipo de personalidad también no tienden a ser flexibles ante las cosas que están ocurriendo, o sea, como que se quedan rígidos a ese modo de ser. Estos serían, ¿verdad?, algunas de las características que nosotros podemos identificar en este tipo de mentalidad fija. Entonces, si las fuésemos a comparar, ¿verdad?, para hacer un contraste entre la mentalidad de crecimiento, que es lo que es el tema del programa de hoy, o como yo le llamo, mentalidad también de progreso, es que las personas que tienen mentalidad de crecimiento creen que prácticamente cualquier cosa, ¿verdad?, que sobre ellas mismas puede cambiar con esfuerzo y con dedicación. O sea, ellos entienden de que si quieren lograr algo, ellos saben que esforzándose, dedicándose a eso, teniendo disciplina, desarrollando ciertas competencias, pueden lograr lo que quieren. ¿Saben? No se limitan. También reconocen que sí es cierto de que algunas personas nacieron con unos talentos y unos dones innatos, pero también ellos saben, ¿verdad?, que el trabajo duro y la actitud adecuada también uno puede lograr lo que desea. Otra de las cosas que me parece importante dentro de la mentalidad de crecimiento es que este tipo de personas que tienen esta mentalidad se enfocan más en el entrenamiento que en el talento. Muchas veces confiamos en nuestros talentos y eso nos lleva a no entrenar o a no practicar. De hecho, recuerdo cuando yo estaba en la universidad, que yo estaba en el equipo de voleibol,
había uno de mis compañeros que era uno de los mejores jugadores. Y yo recuerdo que él llegaba con los tenis sueltos, caminando así sin ganas. Antes de comenzar la práctica, ¿verdad? El calentamiento, tú lo veías corriendo así, sin ánimo, ¿verdad? Porque él era el caballo, como uno dice, pues él como que no entrenaba mucho. O sea, el entrenamiento es para los que no tienen muchas competencias, no tienen mucho talento. Entonces uno puede ver uno puede ver eso, ¿verdad? En algunas personas y en uno mismo, como en ocasiones uno se confía del talento y no se sigue desarrollando, ya sea en conocimiento, ya sea en competencia. Y la idea es que nosotros podamos entender esto para poder seguir evolucionando en nuestro proceso. Otra de las características, ¿verdad?, que tienen este tipo de mentalidad es que entienden el fracaso como parte del proceso, que fue lo que mencioné ahorita. Y entender de que el fracaso no debe ser eliminado, ¿verdad? Hay una máxima, una frase que se utiliza mucho en PNL, programación neurolingüística, que dice que no existe el fracaso, solo existen resultados. Y habría que entender esta frase, ¿verdad? De que esta frase tiene un sentido, porque esa es la manera en la que tú te quieres programar para gestionar resultados insatisfactorios. Pero no se debe malinterpretar de que los fracasos no existen, porque los fracasos también tienen su función. Como mismo decía John Maxwell, que de hecho tiene un libro que se titula así. El título del libro es "A veces se gana y a veces se aprende". O sea, cuando uno tiene esa mentalidad de que los fracasos también son oportunidades de crecimiento, son oportunidades de aprendizaje. Incluso si uno busca ejemplos, el mismo Michael Jordan, ¿verdad?, que es considerado el mejor jugador que ha dado el baloncesto. Algunos, ¿verdad?, tienen una polémica que si LeBron James, pero lo que voy es que él no hizo el equipo de la high school, ¿sabes?, siendo el mejor jugador de la historia. Entonces, esa experiencia de no haberlo cogido en el equipo de la high lo llevó a él no quitarse, a él seguir entrenando, seguir trabajando, seguir esforzándose para lograr su objetivo. También lo podemos ver en casos como Muhammad Ali, que él no tenía las cualidades físicas consideradas de un boxeador típico y sin embargo fue un boxeador exitoso. Así que la idea es que podamos entender, ¿verdad?, de que el fracaso es parte del proceso, de que nosotros nos podemos esforzar y con esfuerzo y con dedicación podemos lograr lo que queremos. Y de hecho una frase que venía ahorita compartiendo con Yulimar, que de Thomas Alva Edison, que me parece brutal, que él decía que no fracasé 1000 veces, sino que descubrí 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Pues cuando tú haces ese tipo de switch mental y tienes ese mindset, ¿verdad?, esa mentalidad de ver las cosas de otra manera, eso te va a ayudar mucho en tu proceso de crecimiento. Otra de las cosas que este tipo de persona, ¿verdad?, entiende es que aprovechan los desafíos para desarrollar sus habilidades, ¿verdad? Como que no ven ese desafío, ese reto como algo en lo cual haya que rendirse, sino al contrario se motivan, ¿sabes? Tienen ese desafío, ok, pues ahora voy a demostrar mis habilidades. Que de hecho también recuerdo una ocasión jugando pelota que yo era lanzador y en un momento dado había envasado a 3 jugadores y luego venía el mejor jugador a batear y ya venía el dirigente a sacarme para poner a otro lanzador. Y yo en ese momento le dije, no, ahora es que yo voy a lanzar. Y entonces lancé, ¿verdad? Y lo ponché y ganamos el juego. O sea, que fue un modo de empoderarme, ¿verdad?, ante ese reto. O sea, el reto también hay que verlo como una motivación. ¿Verdad? Y ese era precisamente uno de los puntos que quería también discutir, de que este tipo de personalidad saben que la motivación y la educación aumentan sus capacidades. Que es bien importante porque a veces creemos que ya lo sabemos todo y no nos seguimos educando, no seguimos aprendiendo. Muchas veces perdemos la motivación, pero sabemos que la motivación es el motor, ¿verdad?, que nos lleva a la acción y es bien importante que nosotros podamos seguir desarrollándola. Otra de las cosas que este tipo de personalidad tiene presente
es que también aceptan las cosas que ocurren, las aceptan, versus las personas con una mentalidad fija que siempre se enfocan en lo negativo, en vez de aceptar las cosas, ¿verdad?, tal como son, no porque en ocasiones estén de acuerdo, sino porque comprenden por qué las cosas son como son. También este tipo de mentalidad se concentra mucho en el crecimiento, en el desarrollo y en ver cómo podemos mejorar cada día, ¿verdad?, para hacer, como decía Gandhi, el cambio que queremos ver en las demás personas. Hay un concepto que a mí me gusta muchísimo, que los japoneses llaman Kaizen, y si nosotros analizamos la etimología de la palabra, Kai significa cambio y Zen, bondad. Lo podríamos traducir como que un cambio bueno, pero también entender de que los cambios no son intrínsecamente buenos. En otras palabras, no es que cambiar sea bueno en sí mismo, ¿verdad? Porque hay cambios que no son buenos. Que de hecho en estos días trabajando en Ponce vi un cartel ¿verdad?, del alcalde actual de Ponce, y me imagino que ese cartel era de cuando hubo las elecciones, y decía el cartel, el hombre del cambio, ¿verdad? Y no se cuestiona, ¿verdad? Yo no conozco ¿verdad?, la labor que ha hecho en Ponce, pero lo que me refiero es que el hecho de que uno cambie una cosa por otra no implica que ese cambio sea bueno en sí mismo, ¿verdad? Hay cambios que son buenos y hay cambios que no son buenos. Incluso esto me pone a pensar en una de las frases bíblicas, una de las que más me gusta, que dice que, ¿verdad?, Pablo decía que todas las cosas obran para bien para los que aman. Eso que hay que entender de que no es que todo obre para bien porque sí, sino para las personas que aman, en este caso los que aman a Dios. Así que quiero, ¿verdad?, para ir culminando, no sé cuánto tenga de tiempo por ahí, producción. Quiero compartirles 3 ¿verdad?, recomendaciones para que tengan presente para poder desarrollar esta mentalidad de crecimiento. Y esa primera recomendación es entender de que nada es fijo, ¿verdad? Como decían los griegos, panta rei, que significa todo fluye, todo cambia, nada permanece. El cambio es lo único que no cambia. De hecho, esto es una ley universal, ¿verdad? Todo está en un constante cambio, en un constante devenir. Y esto lo entendieron los budistas, y la ciencia, ¿verdad?, la física cuántica lo ha podido validar a través de los estudios que se han realizado, cómo todas las cosas están cambiando constantemente. Y entiendo que los millennials han entendido esto, ¿verdad?, del cambio versus generaciones previas como la generación X, que quizás eran personas que buscaban un trabajo indefinido, buscaban esa seguridad, esa estabilidad. Pero las cosas han ido cambiando, ¿verdad? Y la idea es poder entender de que nada en la vida es fijo, nada es permanente, y que la estabilidad permanente es una ilusión. Y precisamente sufrimos porque nos apegamos a esa permanencia, ¿verdad? Y eso lo podemos ver cuando perdemos a un ser querido, cuando hay una ruptura amorosa, pues todas esas cosas nosotros podemos ver cómo cuando nos apegamos a esa permanencia sufrimos. Así que esa sería la primera recomendación. La segunda recomendación sería comprender que el esfuerzo determina tu éxito, ¿verdad? Y poder también entender de que el talento no lo es todo. ¿Verdad? Hay personas que, como mencioné ahorita, que esto lo podemos ver en artistas, lo podemos ver en deportistas, lo podemos ver en emprendedores. Por coger el ejemplo de los artistas, podemos ver artistas con mucho talento, pero por falta de esfuerzo y dedicación, hoy no se escuchan, ¿verdad? Allí la importancia de uno, quizás otros con menos talento se escuchan hoy día porque tienen más dedicación, tienen más, se esfuerzan más para lograr sus metas, tienen una mentalidad de crecimiento, no fija, se adaptan a los cambios. Así que es bien importante que nosotros podamos entender esto, ¿verdad? Porque, como mencioné al principio, todo va a depender de la manera en la que nosotros pensamos acerca de las cosas y la manera en la que respondemos a las circunstancias. Porque si nosotros pensamos que podemos cambiar y aprender, entonces va a ser mucho más probable de que nosotros podamos alcanzar el éxito.
porque nosotros tenemos esa mentalidad. Así que el segundo punto sería entender de que el esfuerzo determina el éxito, ¿verdad? Y no solo el talento. Y por último, entender de que la perfección no existe, ¿verdad? Cuando digo esto, tampoco confundir el no ser perfeccionista con ser conformista, ¿verdad? Que a veces uno pues puede caer en eso, de que eso está bien, déjalo así, no seas tan perfeccionista, ¿verdad? No hay que trabajar para la excelencia, pero a veces entender de que el perfeccionismo nos puede limitar. Y las personas con una mentalidad así, ¿verdad? Frecuentemente tienen dificultades para relacionarse con otras personas, ya sea a nivel de pareja, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel familiar, ¿verdad? Porque como tienen un ideal de perfección, si eso no se da, se quedan con esa mentalidad fija en vez de ser un poco más flexibles. Y la invitación es que podamos, ¿verdad? Nosotros poder ser flexibles para que estas relaciones las podamos trabajar, porque toda relación requiere de dedicación, requiere de esfuerzo, y no caer en esta mentalidad de que, es que la gente no cambia. Nosotros poder demostrar a través de nuestro ejemplo de que somos el cambio que queremos ver en otras personas. Así que, ¿verdad? Estas serían 3 recomendaciones que quiero que se lleven en el programa de hoy. Entender de que nada es fijo, de que el esfuerzo determina tu éxito, y por último, de que la perfección no existe. Así que agradezco a todas las personas que se pudieron conectar. Compartan este contenido con otras personas. Veo que por ahí se conectó Glorimir. Saludos, Glory, espero que estés bien. También Gladys Santos, que dice saludos. Saludos, Gladys. Y mi tía Wilda, ¿verdad? Que dice hola. Saludos, Titi, espero que estés bien. Comparte, ¿verdad? Este contenido. Si te gustó, dale like. Comenta, ¿verdad? Déjame saber qué piensas acerca del tema. Recuerden el programa de entrenamiento mental individualizado. Este viernes comienzo un programa mental individualizado donde vamos a estar trabajando el tema del autoconocimiento, la programación neurolingüística, el coaching, el liderazgo. Así que si estás interesado o conoces a alguien que esté interesado, te invito a que me escriba a través de mis redes sociales, Alexis Castro PR, para poder brindarle más información. Así que nada, esto fue otro episodio más de Entrena tu Mente con Alexis Castro, y recuerda, crea tus posibilidades, transforma tu vida. Hasta la próxima semana. El pasado programa no representa el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores.